Siendo las 9:41, esta presidencia declara instalada la audiencia pública ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dentro del caso Pueblo Indígena Quichua de Sarayaku versus el Estado ecuatoriano. Esta Corte agradece la intervención de la señorita Stephanie Rachel Campoverde Aldeán. Señora jueza, mi nombre es Stephanie Rachel Campoverde Aldeán, tengo 21 años de edad y soy la lideresa de la comuna Sarayaku. Hoy no solo hablo en nombre propio, sino en representación de mi comunidad, de nuestras familias y de nuestra forma de vida. La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su artículo 57 los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, entre ellos el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que son inembargables y que no seremos desplazados de nuestros territorios ancestrales. Sin embargo, estos derechos están siendo vulnerados mediante intentos de expropiación que afectan directamente nuestras tierras y nuestros cultivos, que no solo representan un medio de subsistencia, sino también nuestra identidad cultural, espiritual y colectiva. Además, el artículo 57 establece que el derecho a la consulta previa, libre e informada debe ser realizada de manera oportuna y con pleno respeto a nuestras decisiones. Este proceso no ha sido cumplido de manera adecuada, lo que constituye una violación directa a nuestros derechos constitucionales. En el artículo 66 reconoce el derecho a una vida digna que incluye el acceso a los medios necesarios para nuestra subsistencia. Y el artículo 14 garantiza nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Como mujer y lideresa indígena, esta lucha también se enmarca en el derecho a la igualdad y no discriminación establecida en el artículo 11 de la Constitución, así como en la garantía de participación y liderazgo en la vida comunitaria y social. No estoy aquí por decisión individual, estoy aquí porque defender nuestros derechos es una obligación frente a las generaciones presentes y futuras. Solicito a su autoridad que se garantice el respeto pleno de nuestros derechos constitucionales, que se detenga cualquier acción que implique la vulneración de nuestras tierras y que se reconozca que nuestra lucha es legítima, legal y profundamente humana. Me respaldo totalmente con el abogado Luis Ángel Vallejo, en donde no pedimos concesiones, exigimos el cumplimiento de la Constitución. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al abogado representante de las víctimas, abogado Luis Ángel Vallejo. O sea, debe intervenir primero el Estado. El Estado, ¿no? Su señoría, permítame dar mi... Bueno, no, con la venia de este honorable tribunal, señora jueza Gijón, se tendría que dar primero qué postura el Estado para en base a ello debatir. Entonces, Su a señoría, ver. si me permite la palabra. Claro, se le concede la palabra al representante del Estado ecuatoriano. Su señoría, dando cumplimiento al debido proceso, comparezco el día de hoy en la contestación a la acción de protección interpuesta por la ciudadana Stephanie Rachel Campoverde Aldeán, con los siguientes términos. Rechazamos categóricamente y absoluta en todas sus partes los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la accionante. El Estado ecuatoriano no ha vulnerado ni el artículo 57, ni el 66, ni el 14 de la Constitución de la República del Ecuador. Las actuaciones de esta cartera de Estado se enmarcan en la estricta legalidad, la planificación, nacionalidad y el ejercicio de sus facultades constitucionales sobre los recursos estratégicos. Inexistencia de vulneración del territorio y dominio absoluto del subsuelo, artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, su señoría. La accionante alega una afectación a sus tierras comunitarias, sin embargo, omite deliberadamente señalar que el Estado no está expropiando su superficie ancestral, sino ejerciendo su competencia sobre los recursos del subsuelo. Artículo 408, soy enfático, su señoría, de la norma suprema del Ecuador determina que son de propiedad
me trabé, inalienable, imprescriptible e embargable del Estado, los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo. El ejercicio de este derecho soberano del Estado no constituye una violación a los derechos colectivos de la comunidad Sarayaco. Estimada autoridad, doy paso a usted. El tribunal toma especial atención sobre todas las alegaciones relativas a la afectación del territorio central. El derecho a la sujetos colectivos de especial protección jurídica. Dando esto, se concede el uso de la palabra al abogado representante de las víctimas, abogado Luis Ángel Vallejo. Con la venia de este honorable tribunal, señora jueza Gijón, comparezco para poner orden jurídico, donde el Estado pretende sembrar confusión. He escuchado al doctor Paguay invocar repetidamente el artículo 408 de la Constitución como si fuera un título de propiedad feudal sobre las vidas ajenas. Doctor Paguay, no confunda soberanía con arbitrariedad. Usted le miente a esta corte al decir que la invasión al bloque 23 fue legal. Esa legalidad es nula. Bajo el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual incluso está por sobre esas leyes arbitrarias que toma el Ecuador, el Estado tiene el deber sagrado de respetar y garantizar los derechos, no de ser el escolta de una petrolera que es la CGC para violarlos, todos aquellos derechos. El Estado ignoró el derecho a la consulta previa que ya constaba en el artículo 84, numeral 5 de la Constitución de 1998, vigente cuando ocurrieron los hechos, ya que los hechos donde entraron los militares y enterraron Pentolita fue en el 2002. Entonces, priorizar el capital de una petrolera sobre la vida de un pueblo milenario es un fraude constitucional que hoy venimos a denunciar. Eso con respecto a lo que tengo que decir, quiero escuchar lo que dice la abogada Barbosa, defensora del Estado. Buenas En noches. este caso, antes de la señora abogada Barbosa tiene la palabra. Ya, muchísimas gracias. Con la venia de este honorario de corte y de su presidenta, la jueza Gijón, comparezco en el Estado ecuatoriano, comparezco en representación al Estado ecuatoriano con el mayor respeto al pueblo Sarayaku y en su defensa. ¿Ok? El Estado no acude a esta audiencia con el ánimo de ignorar su historia, con la firme convicción de que el Estado, que el derecho internacional debe aplicarse bajo los principios de seguridad jurídica y soberanía responsable. ¿Ok? Si bien la compareciente utiliza una retórica de invasión, mi intervención demuestra que el Estado actuó bajo el amparo y la normativa vigente en aquel momento, buscando el desarrollo nacional y que posteriormente se ha demostrado una voluntad real de subsanación con la defensa técnica, o sea, algo que la defensa técnica parece omitir convenientemente. ¿Ok? Sobre la validez de los actos administrativos del bloque 23, contrario a lo expuesto por el doctor Vallejo, la concesión del bloque 23 no fue un acto de piratería institucional. La concesión se otorga siguiendo los procedimientos de la ley de hidrocarburos de la época. ¿Ok? El Estado ecuatoriano ejerce su soberanía sobre los recursos del suelo según el artículo 1 de la Constitución de 1998. Que buscaba el bienestar general. ¿Ok? Es fundamental que el tribunal considere que los estándares de la consulta previa, libre e informativa o informada
han evaluando, o sea, han evaluando, o se han evaluado, o sea, que pretende evaluar en la actualidad, ¿ok? Donde se han dado cambios constitucionales, donde ya tenemos una constitución del 2008, ¿ok? Donde se prioriza la consulta previa de libre información, ¿ok? Tomando esto en cuenta, ¿ok? No, actualmente violaría el principio de no retroactividad, ¿ok? El Estado no notificó una invasión, ejecutó un plan de desarrollo nacional, ¿ok? Por otro lado, sobre el punto de la sensibilidad, o sea que lo más, evidentemente, lo de la pentonita, la seguridad Pentolita. pentolita y la soberanía, el Estado jamás tuvo la intención de vulnerar la integridad física del pueblo sarayaco. La actividad de prospección sísmica, o sea, son estudios que se deben realizar previo a una explotación petrolera. Se debe hacer un estudio sísmico, ¿ok? Esos son de naturaleza técnica, o sea, ese estudio se debe realizar sí o sí para poder hacer una perforación petrolera. No podemos perforar a ciegas, ¿ok? Por eso el Estado ecuatoriano, previo a toda esta perforación, se debe realizar este tipo de estudios, los cuales se requiere ocupar o utilizar este tipo de explosivos como tal, ¿ok? El Estado reconoce la complejidad geográfica de la zona, como le hago mención, pero rechaza la narrativa de la militarización con fines de persecución, la presente fuerza es de orden, o sea, se tiene que resguardar en eso para que prevalezca el orden, ¿ok? Según el mandato constitucional que garantiza la seguridad en áreas estratégicas, como es este caso. Ecuador reitera su disposición para colocar y retirar el material remanente siempre que existan las condiciones de seguridad técnica coordinadas por coordinación logística con la propia comunidad para evitar riesgos mayores con la manipulación. ¿Okay? En relación a la inexistencia de negativa de justicia, según el artículo 25, la defensa alega silencio e impuntualidad. No obstante, el sistema judicial ecuatoriano es independiente. Que la sentencia no sea favorable, esto no quiere decir, o a las peticiones de las partes no significa que sean recursos o sea, que los recursos sean ineficaces. El Estado ha garantizado el acceso a las cortes, lo que existe es una discriminación jurídica o una discrepancia jurídica sobre la interpretación de los hechos territoriales frente a intereses públicos nacionales. En relación a lo que usted pregunta, doctor Vallejo, no existe Estado de Derecho si desconocemos la validez de los actos públicos. El Ecuador no busca pisotear la dignidad, busca un equilibrio donde el desarrollo de los recursos naturales pertenecientes a todos los ecuatorianos, incluyendo a los pueblos sarayacos o amazónicos, financien la educación, la salud, la infraestructura que el país requiere. No somos colonizadores, somos un Estado gestionando su territorio bajo leyes. La petición que se les solicita por lo expuesto a la juez, solicito a este honorable tribunal que al momento de resolver reconozca los esfuerzos realizados por el Estado para el diálogo con las comunidades
desestimen las declaraciones de responsabilidad por violaciones de derecho a la vida e integridad. Todo lo que no se ha producido, toda vez que no se ha producido lesiones efectivas ni muertes derivadas de las actividades denunciadas. Establezcan medidas de reparación proporcionales que tomen en cuenta la realidad económica del Estado y las necesidades de continuar con la gestión en los sectores estratégicos. Es la justicia que el Estado del Ecuador quiere alcanzar. Muchísimas gracias. Señora Bueno, jueza Gijón, ¿puede señorita, intervenir? si demos un segundo, solo recordarles que esta Corte recuerda que el desarrollo económico y la explotación de recursos naturales no eximen a los estados de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, porque el progreso no puede construirse desconociendo la dignidad humana ni la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Tomemos en cuenta esto. Siga, por favor, doctor Vallejo. Señora jueza Gijón, máxima representante de la Corte IDH Interamericana de Derechos Humanos, intervengo por última vez. Yo voy a hacer más, no tan largo lo que tengo que decir, para desmantelar todas las falacias que el Estado y sobre todo la defensa ha presentado en esta Corte, tratando de prácticamente de insultar su inteligencia. Le explico por qué, jueza Gijón. La abogada Barbosa, usted intenta confundir a este tribunal sugiriendo que en el año 2002 no había leyes, cuando yo claramente mencioné que el artículo 84, numeral 5 de la Constitución de 1998, estamos hablando de 4 años atrás, estaba vigente y esa exigía la consulta previa al pueblo indígena de los Arayacus antes de hacer el tremendo atropello que hicieron. Entonces, usted miente. Le explico, usted está confundiendo las fechas. Está confundiendo las palabras de la abogada Barbosa. Continúe. Está confundiendo las fechas y los artículos de la Constitución del 2008, que es de Montecristi, con el artículo 84, numeral 5, que es de la Constitución de 1998 y que estaba regente en el 2002, cuando entró el ejército y enterraron pentolita en la tierra de los Arayacus, violando una serie de derechos. Otra cosa, usted miente también, le explico, porque el convenio 169 de la organización de la OIT ya era obligatorio en Ecuador desde 1998. Ecuador ya firmó eso, o sea, 4 años antes de la invasión. La ley ya les prohibía entrar sin consulta. Les explico si quieren qué significa el convenio 169 de la OIT. Primero, pertenece a las Naciones Unidas. Es un pilar que le da 3 ejes fundamentales a los pueblos indígenas y tribales con respecto a los derechos humanos y a todo lo a que toda nación que se crea que sea una nación de derechos debe respetarles, que es la consulta previa con respecto a actos administrativos y actos legales, como es lo que hicieron, o sea, de invadir el territorio con militares y enterrarles pentolita en la tierra de ellos. Lo segundo, que reconoce la territorialidad de los pueblos indígenas y su soberanía sobre la tierra. Entonces, ese convenio 169 de la OIT explica muy rígidamente que se les debió consultar a los Arayacus. Y el tercero, que es la identidad cultural, o sea, la autoidentidad de los Arayacus, que también ustedes violaron aquello al invadir su territorio de esa forma y meterles pentolita debajo de la tierra. Es como que a usted jueza Gijón, le metan pentolita en su sala. Usted va a estar tranquila caminando por su casa sabiendo que la pentolita es un explosivo. Les puedo explicar también el alcance en kilómetros que tiene el explosivo de la pentolita y lo reactivo que es, pero me haría muy extenso en lo que estoy diciendo. Pero ahí ya les dejo con los datos y en todo caso yo ya le hice llegar los informes sobre eso a usted, jueza Gijón. Además, el argumento que usted repite, abogada Barbosa, cada rato de que, o sea, no hay muertos, que no hay heridos, es jurídicamente aberrante. ¿Desde cuándo esta Corte Interamericana es una oficina de contabilidad de cadáveres
Bajo el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida es el derecho a una vida digna, es decir, el artículo 4 no solamente defiende el derecho a la vida o a que el doctor Estefano esté respirando tranquilamente como está en su lugar, no, defiende el derecho a una vida digna. Entonces, ustedes piensan que es digno que les entierren la pentolita y estar custodiado por militares. Si a los adultos arayacos les afecta, ¿cómo les afecta a esos niños? Stephanie y Rachel Campoverde Aldián es una muestra de aquello, de cómo les ha afectado. Otra cosa, también Su señoría, objeción. bajo el artículo 5, protege la integridad psíquica, porque ustedes dicen, claro, como no hay muertos, no hay heridos, o sea, no hay moretones. Pero, ¿qué quiere decir? El artículo 5, para ser específicos, protege la integridad personal. Eso abarca lo físico y lo psíquico. En lo psíquico, ¿qué quiere decir? ¿Cómo una persona va a estar bien psicológicamente sabiendo que no puede caminar por ciertos lugares y que por otros sí puede? O que la pentolita, como es un explosivo tan volátil, tan reactivo y tan inestable, puede en cualquier momento, pueden volar por los aires. O sea, no tiene lógica, está violando completamente el artículo 4 y el artículo 5. Teniendo en cuenta el territorio. Déjeme terminar y ahí le dejo que... Abogado, ahí está hablando el abogado Vallejo. Ya le daré la palabra. Estimada jueza Gijón, mantener 1.500 kilos de pentolita bajo los pies de los arayacus es tortura psicológica. Entonces, no solamente se viola el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también se viola el artículo 5. El daño no se mide en ataúdes, abogada Barbosa y doctor Paguay, se mide en el terror constante de un pueblo obligado por su Estado a vivir sobre un campo minado. Y con respecto a lo que el doctor Estefano Paguay, ya sé lo que me va a decir con respecto a lo de más o menos de la ley superior. Bueno, porque de eso estaba hablando. Y doctor Paguay, el Estado, le recuerdo, violó el artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y por el principio de convencionalidad, el Estado ecuatoriano debe someterse a eso. O sea, el artículo 408 no puede irse en contra en contra de eso. Por algo tenemos el artículo 1.1 que pertenece a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dice que el Estado debe proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país, más no ser partícipe de una violación. Entonces, el artículo 2 quiere decir que el artículo 408 se debió adecuar a su derecho interno, porque ahorita estamos en la Corte IDH, no estamos en la Corte del Ecuador, donde ustedes podían hacer lo que les da la gana. Ustedes también vulneraron el artículo 21 sobre propiedad comunal y el artículo 25 al negarles justicia efectiva a los arayacus, porque ellos acudieron donde ustedes y ustedes les hicieron oídos sordos, entonces también se fueron en contra del artículo 25. Entonces, por ello exijo, su señoría jueza Gijón, máxima representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el retiro técnico e internacional de la pentolita, pero con expertos independientes, no como la abogada Barbosa dice, sino más simplemente. O sea, un pobre Sarayaku que no sabe cómo quitar esos explosivos va a ir y manipular aquello, no. Pero tampoco confiamos en el Estado, ya no confiamos en el Estado. Entonces debe ser el Estado en conjunto con peritos, con peritos externos, internacionales. Entonces, la primera premisa que le pido, su señoría Gijón, es el retiro técnico e internacional de la pentolita, pero que sea con expertos independientes. Lo segundo que pedimos es el cese inmediato y definitivo de toda actividad extractiva de petróleo de esta compañía CGC, ni una gota más de petróleo sin la decisión de los verdaderos dueños de aquella tierra, que son los arayacus, a quienes nunca les hicieron una consulta previa. Se acaba hoy la era donde el Estado pretende pisotear la soberanía de la vida y causar la muerte espiritual de la selva, lo que estaba hablando Estefanía Rachel Campoverde, el DIAN, pero lamentablemente la chica está muy afectada por lo que le ha pasado, no pudo decirle, pero es la selva viviente, el Causac Sacha. Ustedes no entienden eso porque, claro, están muy cómodos desde su silla. Y lo tercero que pido, el perdón público del Estado, porque así como tuvieron
la negligencia y la soberbia de invadirles a los Sarayacos sin consulta previa, saltándose todo lo que yo he dicho. Asimismo, ustedes deben pedir perdón público de parte del Estado ecuatoriano en el corazón de Sarayaku en idioma quichua. Señora jueza, por La favor, el imagen que tiempo está de atrás mía contrarréplica ha es del excedido. Solicito la palabra a su autoridad. abogada Barbosa, doctor Paguay. Con todo respeto, sus mentiras han muerto hoy en esta sala. El Ecuador de la impunidad ha caído. Yo manifesté blindaje de fechas al citar el artículo 84, numeral 5, que pertenece a la Constitución de 1998, no a la de Montecristi del 2008, y el convenio 169, que fue hecho también en 1998, y el atropello se dio en 2002. Entonces, se deja a Barbosa y al doctor Estefano como mentirosos ante la jueza. También, o sea, ataqué a lo que dicen con respecto, o sea, es que no estamos para ser contadores de muerte, esa frase es letal. O sea, yo ya expliqué el por qué violaron el artículo 4 y 5, y bueno, les voy a dejar que hablen nomás. Abogado La Vallejo, le decisión queda en agradecemos usted, su pero para mí es un jaque intervención. mate. Mire, esta presidencia igual deja constancia de la gravedad de sus hechos expuestos por la representación de las víctimas, particularmente aquellos relacionados con siempre. Abogado Paguay tiene la palabra. Gracias, estimada autoridad. Señora jueza, el Estado ecuatoriano, como bien indica la palabra, es un Estado soberano. Así que nosotros estamos sujetos y nos sometemos a nuestros reglamentos de estatutos, muy aparte de los tratados que hayamos firmado como Estado. Sin embargo, hacemos énfasis en el artículo 408, en el cual el Estado es dueño absoluto del subsuelo. Todo el tema relacionado a los Sarayacos se realizó con informes técnicos debidamente bien organizados, quirúrgicamente hecho para que no exista ninguna víctima mortal. ¿O acaso existe alguna víctima mortal, doctor Vallejo? Le pregunto. Pues claro que no. Así que cualquier comentario malicioso a esta cartera de Estado, la cual está en representación mía de la doctora Barbosa, rechazamos enfáticamente, señora jueza. Eso sería todo por mi parte. Gracias, jueza Gijón. Bueno, ¿Intervengo nuevamente o ya le quedó claro? Ahorita se acaba de contradecir con respecto a lo que yo dije, pero puedo intervenir nuevamente. Pido la palabra. puede abogado Vallejo intervenir, tiene unos minutos, por favor. O sea, ya le expliqué, o sea, lo que más lo que se maneja aquí en la Corte IDH es el control de convencionalidad o principio de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos está por sobre su artículo 408. Usted, claro, muy bonito puede explotar el subsuelo, pero está violando aquello y eso no se puede hacer. Por algo somos un Estado de derecho, no somos un Estado autócrata. Y en segundo lugar, listo, ¿dónde están los estudios de prospección que ustedes hicieron? ¿Cuál es el estudio de prospección que hicieron? Dígame para yo debatirle también aquello. Claro que no hay víctimas mortales porque el ejército está controlando ahí. Él está controlando a Estefanía por dónde debe moverse, por dónde no puede moverse. O sea, vivir prácticamente en Objeción se una cárcel. contradice, indica que no hay Ustedes informe técnico, pero el prácticamente ejército que pertenece al Estado es quien está teniendo el manejo pleno. estimado, como usted dice, para hacerle entender, el subsuelo, y o sea que por usted entrar al subsuelo puede hacerle pedazos la paz de los que viven en el suelo, en la superficie. O sea, yo ya le expliqué todo y usted mismo está contradiciéndose. Ya le expliqué, o sea, el ¿Dónde principio están las víctimas mortales, doctor Vallejo? ¿Qué estamos alegando? que ustedes, tengo que repetir, su señoría Gijón, o ya queda claro para usted.
Por favor, si los dos abogados han dado sus puntos de vista No, repito, para defendiendo otra vez para ante sus contestarle. defendidos. Es que, o sea, nosotros no somos un registro El de tiempo ha contabilidad de terminado, su muertos. señoría. Por favor, Es de como esta que a usted contrarréplica del abogado Vallejo. en su baño le vayan y le metan pentolita debajo del inodoro y digan, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los moretones? Si están los militares ahí, que usted no Objeción, vaya al baño. comentario Eso repetitivo, pertenece, su la señoría. pentolita, como se puso, La pentolita Por favor, es pertenece algo a lo abogados, que tan se ilógico. requiere para Por eso hacer el ya le digo, estudio usted violó sísmico el para la artículo evaluación 4. de los El estudios artículo que 4 es indica sobre el doctor Paguay. es sobre el respeto a la vida, pero el respeto a la vida se refiere también a se tener les una vida agradece la digna, no intervención simplemente de a los que usted, abogados, por favor. a que ustedes estén respirando ahí tranquilamente mientras los arayacus están acabados. No, esto también se va en contra del artículo 4 y el artículo 4 pertenece a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el cual el Ecuador está bajo eso. Entonces, eso se va en contra del artículo 408 que ustedes dicen. Y es más, ustedes violaron también su propio mandato Señoría, interno de el la tiempo Constitución ha en culminado, por favor. 1998 con el artículo 84, numeral 5, porque ese era de la Constitución de 1998, que se exigía una consulta previa a los pueblos indígenas antes de entrar a explotar el petróleo, minas o lo que sea. Entonces ahí Señoría, ya se hablaba de esa, que debía haber esa consulta previa. En la Constitución del 2008 de Montecristi, lo único que fue es una modificación en el artículo 57, numeral 7. Entonces, o sea, si ya les expliqué todo, debátame sobre otra cosa y no sobre lo mismo, ¿no? Por favor, abogados, hemos escuchado sus respectivas intervenciones. Habiéndose escuchado a las partes procesales y agotadas todas las intervenciones correspondientes de esta Corte, declara concluida la presente audiencia pública. En este momento se entrará en la etapa de deliberación conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia americana y aplicables del presente caso. Bueno, nosotros hemos resuelto en mérito de los hechos expuestos y de la conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Pueblo Indígena Quichua de Sarayaku versus Estado del Ecuador. Este tribunal determina la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos colectivos del pueblo Sarayaku, especialmente respecto al derecho de la consulta previa, libre e informada y a la protección de su territorio ancestral. En consecuencia, se dispone que el Estado adopte medidas de reparación integral, garantías de no repetición y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas conforme con la Constitución y a los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Con esto declaramos levantada la sesión. Muchas gracias. Muy amable, Muchas gracias, gracias, señora su jueza. señoría Gijón. gracias, su señoría. Se hizo justicia, lideresa Stephanie, Gracias. y para todos los arayacos. Muchas gracias. Un gusto.